Buenos días, hermanos, iglesia. Bueno, esta es la segunda ocasión que nos toca ya no vernos, sino que ustedes me escuchen a mí, ya que yo tampoco podré escucharles. Pero en medio de la situación que vivimos, damos gracias a Dios porque este ha sido el tiempo en donde las redes sociales se han convertido en el pan de cada día. Y ahora los hermanos más sencillos, ya una gran mayoría anda su teléfono. Y no un teléfono como aquellos primeros, ¿se acuerdan? Un ladrillito que solo servía para hacer llamadas. Sino que ahora gozamos de tener un teléfono llamados inteligentes. Pero bueno, damos gracias a Dios, les extraño mucho, hermanos. Ya este será el segundo domingo que no les veo. Y solo a través del WhatsApp, unas meditaciones pequeñitas que trataré de seguirlo haciendo en estos días para animarles, para fortalecerles. Y tal vez una llamada, un mensaje será el medio de comunicarnos. Y también dar gracias al grupo del jueves, la pasamos bien a través de cómo dimos la clase. El miércoles estuvimos aquí orando también. Y bueno, para mí es un gozo volverme a comunicar con la iglesia. También quiero aprovechar este tiempo para enviar un saludo a Cuba, ya que los hermanos me han pedido que les mande el mensaje por audio y algunos tienen la posibilidad de escucharlo por WhatsApp. Entonces, a lo lejos, pastores de Cuba, hermanos de Cuba, que Quirio les saluda desde este medio y deseando que ustedes también perseveren ahí en sus casas, que Dios les bendiga mucho y recuerden que somos una familia en el Señor. Y bueno, vamos a esta mañana a darle una continuación a la temática que iniciamos el domingo anterior. Como se acuerdan, estuvimos compartiendo acerca de la providencia de Dios. Y tomamos la vida de José como una manera de entender cómo la providencia de Dios fue lo que se manifestó en la vida de este muchacho joven llamado José, y en donde el héroe de la historia de Génesis no es José, no, jamás. Más bien es Dios quien desarrolla un plan perfecto en su plan eterno, en donde Dios ha definido crear una nación y entonces necesita una familia, necesita una persona, y entonces Dios desarrolla todo un plan y a través de la providencia tenemos la vida de José, en donde su vida no es nada fácil, no es una vida. Al principio yo diría que quizás, no sé si la mitad de su vida, pero realmente hasta llegar a los 30 años la vida de José fue muy lamentable en todas sus situaciones. Y por eso le he puesto un título al sermón en esta mañana: El Señor está en control de una manera perfecta. Y siempre en situaciones como la que estamos pasando hoy, donde nunca pensamos que eso podría suceder, y siempre las preguntas que salen en nuestra vida son las mismas de siempre que han repetido los hombres de la historia, los hombres bíblicos, los héroes de la fe en algún momento que han pasado una crisis, han dicho la misma pregunta o han cuestionado a Dios mismo. Y la gente ha dicho, ¿dónde está Dios en mi momento de ansiedad y angustia? Y la otra pregunta que muchas veces nosotros nos hemos dicho, es difícil encontrar una persona que nunca lo haya dicho: ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Vuelvo a repetirlo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y justamente por nosotros a veces no poder entender lo que es la providencia de Dios, hacemos preguntas como estas en algún momento de nuestra vida. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña
historias de su palabra, el plan de Dios mismo, en donde Dios tiene propósitos, tiene planes con todos los hombres y por supuesto, mis hermanos, con usted también. Y déjeme volverle a darle una respuesta a lo que entendemos por la providencia de Dios. Y lo primero que quiero decirles es que la providencia divina es el medio por y a través del cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. Y entonces la doctrina de la providencia divina afirma que Dios está en control absoluto en todas las cosas. Esto incluye al universo en su totalidad. Incluye el mundo físico, incluye los asuntos de las naciones, incluye el nacimiento del ser humano y su destino, los éxitos y los fracasos humanos también, por supuesto, y la protección de su pueblo. Esta doctrina se opone directamente a la idea que el mundo tiene de que el universo sea gobernado por una simple casualidad o un destino. Bíblicamente eso no es verdad. Dios tiene el control de todas las cosas y Él gobierna sobre todo. Hace 8 días también les había dado un significado de providencia. Entonces, providencia significa que Dios cumple sus propios fines, sin importar, escuche bien, iglesia, hermanos, sin importar cuál sea la intención de la gente, sea buena o mala, Dios va a cumplir su fin definitivo. Ahora, cuando digo esto, la historia de José, justamente nos vamos a encontrar las acciones malas desde su misma familia y luego más allá de su familia. Vamos a encontrar acciones malas, pero a la vez vamos a encontrar acciones buenas. Y Dios en su soberanía, en su providencia, mueve todas las acciones buenas y malas que le van a pasar a José para cumplir su plan eterno. Por otro lado, ya a nivel de la vida de José, también nos hacíamos preguntas como la siguiente: ¿cómo es que la bondad y el amor y la misericordia y la gracia se cultivan en el corazón de una persona? En este caso lo vamos a ver en José, o lo hemos visto en José, quien ha sido tratado de una manera tan impía. Hermanos, déjenme decirles que solo Dios puede hacer eso. También dijimos cómo es que esta actitud de perdón, como la que tuvo José, cómo esta actitud de perdón completo y compasión y afecto y provisión y consuelo y amabilidad sale del corazón de uno que ha sido tratado de manera tan horrenda. Esta es la vida de José. Ahora, déjenme también aclararles una verdad, y es la siguiente: el Señor no hace maldad, el Señor no aprueba la maldad, el Señor no está en la maldad, pero eso sí, hermanos, el Señor usa la maldad. Así es la historia de José. Y déjenme decirle, mis hermanos, y será así para nosotros también. También debemos recordar, iglesia, recuerde bien el primer sermón, que todo comienza con un problema familiar. Sí, un problema familiar fue el inicio de toda la situación con José. Entonces, vamos de un problema familiar a una acusación falsa. Y la acusación falsa fue justamente en lo que terminamos la semana anterior. José es acusado falsamente por la esposa de Potifar. Y él va a ir a la cárcel por una acusación falsa. Pero lo increíble es, otra vez, está en el plan de Dios.
Pero en medio de todo esto que le sucede a José, algo sucede con la vida de José. Se oye extraño, pero donde quiera que José va, él es bendecido por Dios. Sí, hermanos, podemos sufrir maldades y aún así recibir bendiciones de Dios. Él fue bendecido por el amor de su madre. Acuérdese, quizás muy amado por su mamá, pero quizás más aún su padre. Él fue bendecido por el favoritismo y el amor de su padre. Acuérdese bien que él expresaba un amor más grande sobre él. Él fue bendecido por Dios en la casa de Potifar, de tal manera que la fortuna entera de Potifar se incrementó por la presencia de José. Ahora, mis hermanos, él va a la cárcel y él es seguido otra vez por bendición divina. Al llegar al final del capítulo 39, en el versículo 21, dice más: el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Sí, él está en la cárcel. Él está en el lugar, según el versículo 20, en donde los prisioneros del rey eran confinados. Es posible que Faraón no solamente tuviera esta cárcel, sino otras. Pero justamente José va a ir a la cárcel de donde solo están prisioneros muy cercanos al rey. No es cualquier cárcel de Egipto. En ese lugar donde únicamente los prisioneros del rey eran colocados. Pero miren lo que dice la Biblia: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora, un recordatorio, hermanos. Recordemos que José tuvo el favor de Rubén, el cual salvó su vida. Él tuvo favor con Potifar, el cual salvó su vida también. Y aquí tiene el favor con el jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en esa prisión. José, este hombre llamado José, este joven llamado José, excepcional. A donde quiera que va se nota su capacidad de liderazgo, su confiabilidad es tan manifiesta y de manera tan rápida que todo es encomendado a su cuidado. Sí, José tenía un alto nivel de confianza. También si usted lee el versículo 22, dice que el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, José era el responsable. Qué ironía, ¿no es cierto? Él está en la cárcel, a cargo de la cárcel. Si lee el versículo 23, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Por supuesto, esto no es una capacidad natural. Esta es ayuda sobrenatural. A José se le dio la responsabilidad de mantener todos los registros de la prisión y de administrar todos los bienes de la prisión. Dada la experiencia de José de trabajar para su padre, recuerde cómo él estaba a cargo de sus hermanos. También da su experiencia de trabajar con Potifar, como el que estaba a cargo de todo lo que Potifar poseía. Fue bastante claro para el jefe de la cárcel que sus capacidades eran formidables. De lo contrario, el jefe de la cárcel no habría sabido que él habría sido ayudado aún por Dios mismo. Bueno, si seguimos con el relato, la historia, es bastante interesante el capítulo 40, porque aparentemente el panadero
quien horneaba para el rey, y el copero, quien proveía las bebidas para el rey, son acusados de un crimen. Y claro, ¿cuál sería el crimen? ¿De qué crimen sería acusado un panadero y un copero en su ambiente real? ¿De tratar de hacer qué? ¿De envenenar al rey? Si eso fue así, eso no era nada bueno. Pero ¿saben una cosa? Dice que fueron arrojados a la cárcel donde los prisioneros reales van. El capítulo 40, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y mire, hermanos, y los puso en la prisión, en la casa del capitán de la guardia, justamente, hermanos, en la cárcel donde José estaba preso. Van a la prisión, ahí está José. Versículo 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. De nuevo, él se eleva al liderazgo. Dice que él cuidaba de ellos y les servía. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño. En una misma noche, cada uno con su propio significado. Y resulta que hay otro soñador ahí, quien resultaba ser el mejor intérprete jamás conocido de sueños. Por supuesto que José. Ellos le dijeron a José, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contadme ahora. Y entonces el relato dice, entonces le contaron el sueño. Pero el mensaje es este, tu copero, te tengo que decir esto, tú vas a ser restaurado tu posición en el palacio. Tú eres inocente. Panadero, tengo algo que decirte, vas a ser ahorcado. Mi madre, ¿no? Puede imaginarse el escuchar esas dos noticias, por supuesto, una buena y una mala. Y entonces eso es lo que sucedió. Versículo 21, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos. Versículo 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos. Es claro que a partir del texto de Génesis, que es Dios quien da a José la interpretación. Hermanos, ningún hombre tiene la capacidad de predecir el futuro. Solamente está en las manos de Dios. Hoy vivimos un tiempo donde gente está prediciendo cosas en base a lo que estamos sufriendo en el mundo entero, y se ha prestado para muchas personas surgir tratando de interpretar lo que está sucediendo. Dios es el único que tiene el control, el único que puede darle fin a lo que estamos sufriendo en el mundo entero. Y nuestra oración y su oración, iglesia, es que Dios, en base a su misericordia, la derrame sobre el mundo entero. Y Dios mismo, en su gracia y providencia, ilumine a los hombres a encontrar una cura, encontrar un remedio. Pero otra vez, solo Dios tiene en sus manos darle fin a lo que estamos sufriendo. Pero mire, entonces lo que la Biblia dice, que ningún hombre puede interpretar sueños. Ahora entonces José habla al copero en el capítulo 40 y versículo 14. Mire lo que le pide José al copero. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando vayas bien, cuando te vaya bien. Y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Cuéntale de mí, háblale de mí, lleva mi currículum ante él. Porque la verdad, dice José, es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos. Y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Esa es una petición simple, ¿verdad? Cuando regreses al palacio,
¿podrías simplemente interceder por mí? Observa el versículo 23, es muy importante. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Así es como termina el capítulo 40. Él se olvidó de él. Entonces, por 2 años más, él está ahí encerrado en esa prisión. José simplemente sigue siendo maltratado por todo el mundo. Maltratado por sus hermanos, acuérdese. Maltratado por la esposa de Potifar. Maltratado por el mismo Potifar. Y cuando él tuvo una esperanza, este hombre se añade al maltrato, porque se olvida de José. Y una vez más surgen las preguntas. ¿Por qué todo esto le está pasando a este hombre inocente? ¿Por qué le sucede todo esto a José? Hermanos, ustedes tienen que saber que los retrasos divinos no significan que todo lo demás se atrasa. José esperó en la cárcel por más de 2 años. Y en verdad sería esto por el olvido del copero o la intención divina. Porque ese tiempo no había demostrado José que tenía un carácter irreprochable. Bueno, si él duró ese tiempo allí es porque necesitaba aprender una de las más grandes virtudes que debe tener todo creyente: la paciencia y la absoluta dependencia de Dios, pues toda su juventud la ha pasado fuera de su casa. Hermanos, Dios le enseñó a José que debía confiar en él, aunque todo parecía andar mal. La prisión pudiera ser el mejor lugar para desarrollar el carácter. Hay prisiones, entre comillas lo digo, lo escribo, hay prisiones a las que somos llevados por la voluntad permisiva de Dios. Y al estar allí habrá reproches silenciosos, porque nos parece que Dios se escapó o se le escapó a Dios todo de su mano. Pero nunca su retraso será sinónimo de olvido. Dios ni se adelanta ni se atrasa. Está a tiempo siempre. Pero Dios no se había olvidado de José y Dios no iba a abandonar a José. Ni Dios permitiría que la amnesia del copero durara de manera indefinida. El tiempo de la liberación de José ha llegado. El olvidado copero ahora se acuerda de su falta y le cuenta al rey lo que le pasó justamente con el panadero cuando José interpretó sus sueños. Hermanos, nosotros no somos dados a esperar. El texto que menos aplicamos es el que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Así que el tiempo de Dios llegó para levantar a José del suelo y llevarlo a la gloria. Cuando Cristo estuvo con nosotros, nos dio ese ejemplo de lo que son los tiempos y la providencia divina. Déjeme darle algunos ejemplos de esto, hermanos. Número 1, Jesús vino a calmar la tormenta cuando los discípulos más lo necesitaban. Número 2, Jesús apareció en la tumba de Lázaro 4 días después de muerto. Número 3, Jesús pasó exactamente por la pequeña ciudad de Naín para sanar la hija de la viuda. Número 4, Jesús vino a tomar del agua del pozo justamente al mediodía, a la hora cuando venía la mujer samaritana. El tiempo de la liberación está determinado por Dios. Faraón va a tener un sueño. Y adivinen qué, hermanos. Faraón va a pedir que venga un intérprete. Y adivine quién conoce a un intérprete que es preciso. Justamente el copero. Y eso nos lleva al capítulo 41, la historia relativa
o narrativa, perdón, que estamos considerando en esta enseñanza. Eso nos lleva el capítulo 41 a una hambruna. Hemos visto un problema familiar, una acusación falsa, un amigo olvidadizo y ahora se nos presenta una hambruna. En el versículo 1 dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Usted se acuerda de ese sueño, me imagino, ¿verdad que sí? Versículo 8: y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios. Y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Algunos elementos de temor habían acogido el corazón de Faraón. Él está profundamente turbado en la mañana. Él hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón, nadie. Y luego cuando vamos al versículo 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. El copero sigue diciendo: estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. José es traído de la cárcel. Y mire, Faraón le dice a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que tú oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón le cuenta el sueño, comenzando en el versículo 17, él reitera los sueños, ambos tuvieron el mismo tipo de imagen, ambos presentaron alguna realidad futura. ¿Y cuál es la realidad futura? Es esta: José interpreta el sueño. Miren lo que le dice José de parte de Dios: vas a tener 7 años de abundancia en Egipto, seguido por 7 años de hambre. Eso es lo que esos 2 sueños expresan: 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Necesitas prepararte durante los 7 años para los 7 años de abundancia, para luego los 7 años de hambre. Necesitas un hombre con capacidad administrativa para organizar el esfuerzo de almacenaje, para asegurarse de que tomes de los 7 años de abundancia y almacenes lo suficiente para el hambre. Ahora, hermanos, piensen un poquitito en lo que hemos venido hablando de la historia, donde Dios desarrolla su providencia, sus movimientos, su plan. Mire esto: si los hermanos de José no lo hubieran vendido a la esclavitud, él no habría sido traído a Egipto. Si Potifar no le hubiera comprado de esos comerciantes de esclavos, él no habría adquirido la experiencia que él necesitaba para ministrar a la gente. Y viene dentro de un contexto egipcio. Si él no hubiera sido acusado falsamente y hubiera sido enviado a la prisión, él no habría sido el intérprete de los sueños del panadero y del copero. Si eso no hubiera sucedido, él no habría sido citado por el faraón en este día divinamente establecido. En otras palabras, nuestro Señor había supervisado cada detalle en la vida de José. Sí, hermanos, cada detalle. Bueno, el relato sigue. El rey creyó. Y miren lo que dice el versículo 38. Faraón dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿No es este hombre excepcional?
Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Faraón le sigue diciendo: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esa es una promoción. ¿O qué, hermanos? Estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y además dijo Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 41. En un momento todas las fortunas de José han sido revertidas. Hermanos, es sorprendente. En la mañana, José despertó en la celda de una prisión. Y en la noche se va a acostar en un palacio. 13 años antes él había llegado a Egipto como un esclavo. Esto significa que José pasó de un estado de humillación a un estado de gloria. Hermanos, ¿sabe cuál fue la conclusión a la que llegó Faraón? Fue obvia. Para Faraón, ¿quién podía superar al joven hebreo en todo su palacio y reinado? Faraón vio en José a alguien que iba más allá de la interpretación de sueños. Él vio en él un joven, un carácter íntegro. Vio en él una capacidad de administración general. Es como si en José se conjugaran varios cargos al mismo tiempo: consejero, ministro de Hacienda, ministro de Relaciones Exteriores e Interiores. Pues tenía que tratar con la gente de su país y con los foráneos. Además, era el tesorero de la nación, pues todas las demás naciones tenían que pagarle. Pero además, José era el segundo después del rey. Eso era una posición como de un príncipe. Así que en un instante pasó de ser un esclavo y prisionero al ser segundo después del rey. Su promoción no pudo ser más rápida y grande. Pasó de ser un preso en la cárcel de Potifar a gobernar toda la nación. Así es nuestro Dios. En José se cumple lo que Dios busca en cada uno de sus hijos. Que busca, hermanos, en usted y en mí, fidelidad y obediencia, que trae al final su promoción. El versículo 46, él tenía 30 años de edad cuando él estuvo de pie ante Faraón. 13 años han pasado y ahora él se ha convertido en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Simplemente un pensamiento. El Señor le había revelado el significado de los sueños de otras personas, pero que hay acerca de esos sueños que él tuvo, que le contó a sus hermanos, de que se postraban ante él. ¿Se acuerda, iglesia? Los sueños que tuvo de sus hermanos. ¿Qué había acerca de esos sueños? Bueno, déjeme decirle que están a punto de convertirse en una realidad. En un pasaje bíblico del capítulo 41, el versículo 50. Y recordemos, hemos visto el problema familiar, la acusación falsa, el amigo olvidadizo, la hambruna que es predicha. Y aquí lo que sigue es una reunión familiar. Dios le va a permitir a José tener una familia, tener una esposa, tener hijos, desarrollar toda una administración en tierra de Egipto. Y cuando llega la hambruna, comienzan a ser afectados todos los pueblos alrededor de Egipto, si pudiéramos hablar de naciones igual. Y justamente la familia de José está siendo afectada por la hambruna, se les acaba el alimento. ¿A dónde van a ir a conseguir alimento?
Versículo 2 del capítulo 42. Jacob dijo: he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Descendieron, ¿no es cierto? Estuvieron delante de José y sus sueños fueron cumplidos, porque todos sus hermanos se postraron ante él, exactamente como sus sueños lo habían indicado. Sus hermanos, ellos no sabían quién era él, mas José sí sabía quiénes eran ellos. Él les dio algunas pruebas, ¿se acuerdan? Regresen, traigan a su hermano Benjamín, tráiganlo. Él revela quién es él. Hay un abrazo maravilloso. Acuérdese de que nosotros empezamos el primer sermón en el final de la historia. En el final de la historia vimos a 11 hermanos con miedo, con angustia. Pero lo más hermoso, hermanos, es que el plan de Dios, el plan soberano de Dios se había estado desarrollando a través de la historia. Y para ir encontrando un resumen, el plan de Dios era de que su pueblo estaría en Egipto 400 años. Y por eso tenemos en las Escrituras que cuando llegaron a Egipto se les dio la tierra de Gosén y estuvieron ahí por más de 400 años. Y en esos 400 años se convirtieron en 2 millones de personas. Pero lamentablemente después tuvieron un faraón que no conoció a José y los convirtió en esclavos. Y Dios trajo el éxodo y fueron a Canaán, y el resto es historia redentora. Dios usó a este héroe tan inconcebible para salvar a su pueblo. Dios hizo esto para preservar sus vidas, para que hubiera una nación llamada Israel, la nación testigo, la nación de la cual los profetas vendrían, la nación a quien se le darían las escrituras, la nación de la cual el Mesías vendría, la nación mediante la cual el mundo sería bendecido. Cuando usted lee Génesis capítulo 46, o el versículo 46 más bien: yo soy Dios, el Dios de vuestro padre, no temáis descender a Egipto, haré ahí de ti una gran nación. Aquí es donde comenzamos y aquí es donde terminaremos. Él tenía 30 años de edad cuando él comenzó su servicio público. Él lloró por sus hermanos, perdonó a aquellos que le habían hecho mal y en última los salvó de una muerte cierta. Además, lo que los hombres hicieron para él, para lastimarlo, Dios lo revirtió para bien. Todas esas cosas, en una analogía maravillosa, también fueron verdad del Señor Jesús. Hermanos, quizás no siempre entendamos lo que nos está pasando, pero el Señor siempre está en control de todo. La historia de José es la manera de Dios enseñarnos su providencia. Dije al principio que si tenemos que ver a alguien sobresalir, no es José, sino el Dios de José. Nosotros, una vez más, estamos viviendo situaciones bien difíciles, hermanos. Y nosotros buscamos muchas veces los lugares equivocados, para entender lo que está pasando. Iglesia, yo le animo que usted y yo descansemos en el Señor. Como dije, Él tiene control absoluto de todas las cosas. La misericordia de Dios vino sobre Egipto. La respuesta es sí.
El mundo entero necesita la misericordia de Dios, usted y yo sabemos de que sí. Creo que ese es nuestro clamor en este tiempo, donde Dios desarrolla sus propósitos siempre, y hoy no hay duda de que Dios tiene un propósito. Y nosotros como iglesia somos parte de vivir en este mundo, aunque no seamos de este mundo. Y Dios en su providencia nos muestra su control, en que no siempre solo en decir que las cosas buenas es la voluntad de Dios nada más. No, las cosas malas que nos pasen justamente desarrollan el plan de Dios para nosotros también. Quiere el Señor ayudarnos a entender sus planes. Cada vez que leo la historia de José, encuentro a un Dios que nos moldea como Él quiere. Y como dice la Escritura, somos barro en sus manos. Y Dios utilizará las acciones buenas, las acciones malas de los hombres, para formar carácter en nuestra vida, para enseñarnos, para humillarnos, para desarrollar en nosotros un carácter como el que José pudo desarrollar, de perdón, de humildad, de poder desarrollar una clase de conducta con sus hermanos, no de venganza, sino de amor, de un abrazo. Quiere el Señor ayudarnos a nosotros también. ¿Cuánto necesitamos el carácter de Dios en nuestras vidas, iglesia? Que el Señor nos ayude a que Dios siga desarrollando su carácter en nosotros. Dios les bendiga en esta mañana, iglesia, y les animo a seguir fieles al Señor. Y iniciará una nueva semana ya hoy mismo, pero habrá un lunes, un martes, unos días. Seamos obedientes a las directrices del Ministerio de Salud para que todos seamos partícipes de hacer la parte nuestra. Pero Dios es quien se encarga en verdad de hacer lo que es correcto para el mundo entero. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén.